Doña Margarita López Maya es historiadora, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, ahí en el corazón mismo caraqueño. Y don Ricardo Núñez, que es sociólogo, que ha sido senador, que es docente del Instituto de Estudios Políticos de la famosa la U de Chile. La U de Chile, sí. Poderosa. Poderosa aún. ¿Aún? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque tenemos muchas dificultades en el sistema universitario chileno y nuestras universidades, sobre todo las estatales, han sufrido mucho en este último tiempo. Pero estamos tratando de fortalecerla. Margarita, doña Margarita, don Ricardo, muchas gracias. Hemos hablado más de un siglo en América Latina de la democracia. ¿En qué hemos fallado? Hemos hablado de una palabra que no tenía contenido social, que no tenía contenido práctico. ¿Qué ha pasado con la palabra democracia? Y la misma pregunta para don Ricardo después. Bueno, mira, no, han pasado muchas cosas con la palabra democracia. Yo diría que nosotros no teníamos una tradición de democracia, no teníamos tradiciones democráticas en América Latina. ¿Por qué? Porque venimos de sociedades coloniales, de sociedades que fueron durante 3 siglos organizadas de manera estamental, con una jerarquía vertical, ¿verdad?, con culturas que no habían sido reconocidas como iguales, con una cultura hegemónica dominante, la europea española, la hispana, y hemos tenido un largo recorrido desde la ruptura del lazo colonial para llegar a tener cada vez un poquito más de ciudadanía para todos los habitantes de América Latina. Pero creo que el siglo XX fue especialmente importante en ir avanzando hacia unos regímenes donde nos reconozcamos todos como iguales y nos respetemos nuestra cultura, nuestra diversidad. Todavía falta mucho y sobre todo en los países andinos, falta bastante. Venezuela es país andino. Venezuela tiene un pie en los Andes y el otro en el Caribe. Caracas es una ciudad más caribeña que andina, pero en el siglo XX nosotros fuimos gobernados casi medio siglo por los andinos de Venezuela, que llegaron de las fronteras y se tomaron el poder entrando el siglo XX y estuvieron ahí hasta 1945. No, Carlos Andrés es un andino posterior. Yo me refiero a la montonera que entró a Caracas en 1899 con Castro y con Juan Vicente Gómez, y que se quedó en el poder hasta 1945. Chile tiene la etiqueta de que es el país con instituciones, por lo menos en América del Sur, con instituciones más sólidas, democráticas, junto con Uruguay. ¿Cómo ve ya en esta segunda década del siglo XXI un sociólogo, un catedrático universitario, esa democracia chilena tan prestigiada y prestigiosa? A ver, yo creo que después de la dictadura de Pinochet, en América Latina y en Chile en particular, volvimos a revalorar la democracia. La libertad, el pluralismo, no los límites que yo quisiera, una visión más universalista que producto de mi formación. Pero no cabe duda que estamos construyendo una democracia que tiene base sólida. No todo lo sólida. Tenemos un sistema electoral todavía bastante limitante. Hay muchas personas, sectores de la vida social del país que todavía no están integrados, pero es cierto, existen instituciones relativamente respetadas. El Parlamento, con todos los desprestigiados que está el Parlamento como institución en varias partes del mundo, en Chile todavía tiene un rol, a pesar del presidencialismo. ¿Hay democracia en Chile ahora con don Sebastián? Yo creo que sí, Hay democracia, en el sentido más tradicional de la palabra, vale decir los poderes. ¿Hay los 3 inclusión? poderes? No, yo diría que esta es una democracia que ha incluido muy poco. Voy a preguntar de la salud, voy a preguntar del cáncer, de colon o no colon, pero le voy a preguntar si en Venezuela hay democracia, con límites, no límites, en los medios de comunicación hay problemas, un pantallazo como este. Sí. Bueno, sí, vamos a ver cómo puedo dar esa respuesta. Sin duda hay democracia. Creo que hay una democracia que está legitimada por el origen. El presidente Chávez ha ganado todas las elecciones en las que se ha presentado. Son elecciones transparentes. Venezuela puede tener un sistema electoral de los más confiables del mundo, automatizado completamente. Así que por origen es legítimo y legal el gobierno. Constitucional. Constitucional. Ahora, dicho eso, decirlo así, ¿verdad? El presidente ha ido, sobre todo en los últimos años, lo que él ha llamado radicalizando su proyecto político, y en esa radicalización revolucionaria para ir a este modelo del socialismo del siglo XXI,
a mi modo de ver, ahí sí ha ido restringiendo algunas libertades civiles, políticas, y ha ido incluso violando la Constitución. Hay tensiones. Hay mucha tensión. Yo pienso que hay debilitamiento también, porque esa propuesta de socialismo del siglo XXI él la presentó en el año 2007, la llevó a reforma constitucional y él perdió esa consulta popular. Eso se hizo un referendo popular y el poder popular rechazó esa reforma constitucional, y sin embargo él ha ido imponiendo a través de una serie de leyes, contando con el control que tuvo hasta diciembre del año pasado de la Asamblea Nacional. Entonces allí hay un problema de legitimidad. No le voy a preguntar del estado de salud de Hugo Chávez, pero su situación de salud ha desestabilizado al panorama político, ¿sí? No. ¿No? No, yo lo que pienso es que bueno, no sabemos qué tan enfermo está, ¿verdad? Bueno, eso dejamos, eso. Pero en todo caso está enfermo. Sí, y eso, lo ha dicho él además. Sí, lo ha dicho y ha contado que el tumor que le sacaron tenía el tamaño de una pelota de béisbol, que es bastante significativo. Así. Bueno, ¿qué ha pasado con eso? A mi modo de ver, como analista, digamos, decirlo así, es que eso nos cambia el juego político. Sí, tiene la mayoría absoluta, pero no tiene las mayorías calificadas, que son las que necesita, por ejemplo, para cambiar autoridades de los otros poderes públicos, para pasar leyes orgánicas, y dentro del juego polarizador del presidente, donde es todo o es nada, eso para él significa que una derrota política, no haber alcanzado esos El no tener todo para él es tener nada, sí, casi. Sí, casi, más o menos, porque ese es el juego de él, el juego es un juego muy polarizado. Los jóvenes se van. ¿Qué va a pasar con América Latina en 20, 30 años? Con esa brecha que vamos a tener de gente que entonces tendría que tener 30, 40, 50 y no hay. Cambiar sustantivamente el modelo de desarrollo. El modelo actual expulsa a técnicos, expulsa a profesionales, expulsa a gente de mucho valor, con un modelo de desarrollo que diversifique la actividad productiva, que diversifique mucho más todavía las actividades de vocación superior, que inauguremos en Chile, por lo menos, y creo que ojalá en América Latina, una política de investigación de nuestros propios recursos, que tengamos investigadores que sean nuestros, de alto nivel, que intercambien los países entre Argentina, Chile, Venezuela. No hay ninguna razón para que un buen profesional en astronomía que estamos formando en Chile con muy buen nivel no vaya a enseñar astronomía a Venezuela o a Argentina. No hay ninguna razón para que un buen oncólogo chileno no vaya a Venezuela o un buen oncólogo vaya a nuestros países. Diversificar la actividad productiva aprovechando nuestros recursos naturales, que en América Latina son los más ricos del planeta prácticamente, enfrentando los temas de la globalización, los temas del cambio climático, podríamos tener una capacidad de empleo de miles y miles de nuevos profesionales. Doña Margarita, le toca el turno para... Bueno, en Venezuela ha pasado una cosa muy paradójica y contradictoria, ¿no? Que es que al mismo tiempo que se ha tratado de abrir un proceso de cambio para avanzar en un proceso de profundización democrática, al mismo tiempo eso se ha acompañado con una profunda intolerancia hacia y desprecio hacia el conocimiento formal. Es en esta política polarizada que nos ha tocado vivir en los últimos años, pareciera que si uno valora los saberes del pueblo, no puede valorar los saberes de la universidad. Uno es excluyente del otro, es una cosa absurda. Eso ha pasado en Venezuela, es una tragedia que está expulsando jóvenes profesionales bien formados en el Estado. Incluso el Estado venezolano ha formado desde su infancia hasta los cuarto nivel, y que después se van. Nuestros médicos están en España, nuestros profesionales petroleros están en Canadá, en los Estados Unidos, otros profesionales están en Australia, muchos son hijos de inmigrantes que están devolviéndose otra vez para Europa, tienen pasaporte italiano, portugués, europeo. ¿Y qué va a pasar en Venezuela? Bueno, en Venezuela tiene que darse un proceso de apertura de nuevo y de reconocimiento de la diversidad que somos y de inclusión. Margarita primero y después Ricardo. Por favor, doña Margarita, don Ricardo, su despedida, su mensaje. Muchas gracias por habernos regalado su tiempo y sus conocimientos, en tiempo en que el conocimiento en esta parte del mundo pues no es muy valorado, salvo contarse excepciones. Sí. Su despedida. Bueno, pues encantadísima de estar acá, de ver también el proceso de cambio que se está sucediendo en Bolivia, y bueno, quizás que recojan de algunas de las enseñanzas, sobre todo este proceso. Los países no se hacen con la mitad del país, se hace con todo el país, o no se puede lograr ese modelo de desarrollo que queremos para que todos seamos iguales y tengamos una vida mejor en el siglo XXI. Don Ricardo. Bueno, feliz de haber estado en Bolivia, no había estado nunca en La Paz.
feliz de haber venido a este seminario, muy buen seminario. Creo que debemos repetirlo, ojalá que se repita en toda América Latina. Es el momento del diálogo en América Latina. Y feliz de estar en Bolivia, y ojalá que nuestros países efectivamente practiquen cada vez más esta condición de países hermanos. Creo que entre Chile y Bolivia tenemos la obligación de avanzar crecientemente en resolver nuestros problemas históricos. Bueno, agradecer a la Fundación Boliviana para Democracia Multipartidaria, a ese gran amigo nuestro de tantos años, don Guido Riveros, le mandamos un saludo muy cariñoso. Y gracias a doña Margarita López Maya, de Venezuela, a don Ricardo Núñez Muñoz, de Chile.